En el verano de 2019, la doctora Elena Márquez, una reconocida historiadora especializada en la España del siglo XX, recibió una llamada que cambiaría su carrera para siempre. Al otro lado de la línea, un anciano llamado Tomás Beltrán le informaba que había encontrado una caja de fotografías antiguas en el desván de su casa familiar en Toledo. Entre ellas había una imagen que lo perturbaba profundamente. Elena, acostumbrada a este tipo de llamadas de personas con objetos históricos sin valor real, aceptó la cita más por cortesía que por interés genuino. Sin embargo, cuando Tomás colocó la fotografía sobre su escritorio en la Universidad Complutense de Madrid, Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. La imagen mostraba a un niño de aproximadamente 8 años, vestido con ropas humildes de principios del siglo XX, sosteniendo lo que parecía ser un juguete artesanal. El niño miraba directamente a la cámara con una expresión vacía, casi perturbadora. Al reverso de la fotografía, una inscripción en tinta descolorida rezaba: Mateo, Toledo, marzo de 1911. Elena examinó la imagen con una lupa y lo que vio la dejó sin aliento. El supuesto juguete que el niño sostenía tenía una textura extraña, demasiado orgánica para ser de madera o tela. Parecía real. Antes de continuar con esta historia que te mantendrá despierto por las noches, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte más historias macabras como esta. Cada semana exploramos los rincones más oscuros de la historia y los misterios que han aterrorizado a generaciones. No te pierdas lo que está por venir. Y ahora sí, volvamos a la perturbadora historia de Mateo. Elena decidió llevar la fotografía al laboratorio forense de la universidad para realizar un análisis más profundo. Mientras esperaba los resultados, comenzó a investigar sobre Toledo en 1911. Lo que descubrió la llenó de inquietud. En marzo de ese año, la ciudad había sido sacudida por una serie de desapariciones inexplicables de niños pequeños. Los periódicos de la época que Elena consultó en los archivos municipales hablaban de al menos 7 niños desaparecidos en un lapso de 3 semanas. Las autoridades habían culpado a bandidos gitanos, una acusación común y xenófoba de la época, pero nunca se encontraron pruebas ni culpables. 3 días después, Elena recibió el informe del laboratorio. El resultado la dejó paralizada. La fotografía era auténtica, fechada con precisión entre 1910 y 1912 mediante análisis químico del papel y la emulsión. Pero lo más aterrador era el análisis de la imagen ampliada digitalmente. Lo que el niño sostenía no era un juguete, era una mano humana momificada, pequeña, probablemente de un bebé o un niño muy pequeño. Los dedos estaban cerrados en un puño y se podían distinguir restos de piel desecada y huesos expuestos. Elena sintió náuseas. ¿Quién era ese niño? ¿Por qué sostenía algo tan macabro? Y lo más importante, ¿quién había tomado esa fotografía y por qué? Decidió profundizar en la investigación y contactó a Tomás Beltrán para obtener más información sobre su familia. El anciano le explicó que la casa había pertenecido a su bisabuelo, un hombre llamado Fernando Beltrán, quien había sido fotógrafo ambulante en Toledo a principios del siglo XX. Fernando había muerto en 1936 durante la Guerra Civil Española, y la casa había permanecido en la familia desde entonces. Elena visitó nuevamente la casa de Tomás en Toledo, acompañada de su asistente de investigación, Miguel Ruiz, un joven historiador con experiencia en archivos eclesiásticos. La casa era antigua, con paredes de piedra gruesas y techos bajos. El desván donde se había encontrado la caja era oscuro y olía a humedad y madera vieja. Tomás les mostró otras fotografías de la misma época, retratos de familias, imágenes de calles toledanas, trabajadores en campos de cultivo. Todo parecía normal, excepto por aquella imagen perturbadora del niño llamado Mateo. Miguel sugirió buscar en los registros parroquiales de Toledo.
Si Mateo había vivido en la ciudad en 1911, debía haber algún registro de su bautismo o de su familia. Durante 2 semanas, Elena y Miguel revisaron docenas de libros parroquiales polvorientos en la Catedral Primada de Toledo. Finalmente, encontraron una entrada. Mateo Sánchez Ortega, nacido el 15 de abril de 1903, hijo de Rosa Ortega, lavandera. Padre desconocido. No había más registros sobre él después de esa fecha, ningún certificado de defunción, ninguna confirmación, ninguna comunión. Era como si el niño hubiera desaparecido sin dejar rastro después de 1911. Elena decidió buscar información sobre Rosa Ortega. Después de días de búsqueda, encontró una breve mención en los archivos del Hospital de San Juan Bautista. Rosa había sido ingresada en mayo de 1911, apenas 2 meses después de la fecha inscrita en la fotografía, con un diagnóstico de melancolía aguda y perturbaciones mentales. El informe médico, escrito con la caligrafía apretada característica de la época, describía que Rosa no dejaba de gritar el nombre de su hijo y que afirmaba que el fotógrafo se lo había llevado. Murió en el hospital 3 semanas después, al parecer por inanición, ya que se negaba a comer. El corazón de Elena latía con fuerza. El fotógrafo se refería a Fernando Beltrán, el bisabuelo de Tomás. Decidió investigar más sobre Fernando. En los archivos municipales encontró varios registros sobre él. Fernando Beltrán había sido un fotógrafo ambulante respetado en Toledo, especializado en retratos familiares y fotografías de eventos religiosos. Sin embargo, en abril de 1911, había sido brevemente interrogado por la Guardia Civil en relación con las desapariciones de niños, pero fue liberado por falta de pruebas. El informe mencionaba que Fernando había sido visto en las zonas donde habían desaparecido algunos de los niños, ofreciendo fotografías gratuitas a familias pobres. Elena sentía que se acercaba a algo terrible. Decidió volver al desván de la casa de Tomás con un equipo más completo. Esta vez llevó consigo a un especialista en arqueología forense, el doctor Javier Carmona. Revisaron cada rincón del desván, cada caja, cada tabla del suelo. Fue Miguel quien encontró algo inquietante. Detrás de una pared falsa de madera había un pequeño compartimento oculto. Dentro encontraron más fotografías, todas sin fechar y sin inscripciones. Las imágenes eran perturbadoras más allá de toda imaginación. Mostraban a diferentes niños, todos vestidos con ropas humildes, todos con la misma expresión vacía y todos sosteniendo objetos macabros, manos momificadas, pequeños cráneos, huesos envueltos en tela. Había al menos 20 fotografías. Elena sintió que el aire del desván se volvía denso y sofocante. Javier, el arqueólogo forense, examinó las imágenes con cuidado y confirmó lo que Elena temía. Todos los objetos que los niños sostenían eran restos humanos reales, probablemente de bebés o niños muy pequeños. Pero lo más aterrador aún estaba por descubrirse. En el fondo del compartimento oculto, envuelto en un paño negro, había un diario encuadernado en cuero. Elena lo abrió con manos temblorosas. Las primeras páginas contenían anotaciones sobre técnicas fotográficas, precios de materiales y citas con clientes. Pero a medida que avanzaba en el diario, las entradas se volvían cada vez más perturbadoras. Fernando escribía sobre experimentos y la verdad detrás de la inocencia. En una entrada fechada el 10 de marzo de 1911, Fernando había escrito: «Hoy he fotografiado a Mateo. Le he dado el regalo que su madre nunca supo que necesitaba. Los niños deben conocer la muerte para apreciar la vida. He completado mi colección». Elena sintió que el mundo giraba a su alrededor. Fernando Beltrán no era solo un fotógrafo, era un asesino. Había estado secuestrando y asesinando a niños pequeños, momificando partes de sus cuerpos y luego obligando a otros niños, probablemente hijos de familias pobres que no podían rechazar una fotografía gratuita, a sostener esos restos para crear sus macabras imágenes. Pero,
¿Qué había sido de esos niños que aparecían en las fotografías? ¿También habían sido asesinados o simplemente habían sido testigos inocentes de la locura de Fernando? Elena decidió contactar a las autoridades. La Policía Nacional y el Departamento de Casos Fríos abrieron una investigación formal. Se realizaron excavaciones en el sótano de la antigua casa de Fernando Beltrán, que ahora era propiedad de Tomás. Lo que encontraron confirmó las peores sospechas. Bajo el suelo de piedra del sótano descubrieron los restos de 9 niños, todos de entre 2 y 5 años de edad. El análisis forense determinó que habían sido enterrados entre 1910 y 1912. Los cuerpos mostraban signos de haber sido cuidadosamente preservados antes del entierro, y a todos les faltaban extremidades, las mismas que aparecían en las fotografías. El caso se convirtió en noticia nacional. Los medios de comunicación españoles cubrieron extensamente el descubrimiento y la historia de Fernando Beltrán, el fotógrafo asesino de Toledo, se volvió un tema de horror y fascinación morbosa. Elena publicó un artículo académico sobre el caso, analizando la psicología de Fernando y el contexto social de la España de principios del siglo XX, donde la pobreza extrema y la falta de supervisión policial efectiva habían permitido que un depredador como él operara con impunidad. Pero la historia no terminaba ahí. Mientras Elena revisaba una vez más el diario de Fernando, buscando cualquier detalle que pudiera haber pasado por alto, encontró una entrada final, fechada el 5 de abril de 1911. Fernando había escrito: «Rosa ha venido hoy a mi estudio gritando y acusándome. Tuve que silenciarla. Su hijo Mateo me preguntó por qué su madre lloraba. Le dije que pronto lo entendería. Mañana será su turno». Elena sintió un escalofrío. Mateo, el niño de la fotografía, había sido la siguiente víctima de Fernando. Elena decidió investigar qué había sucedido exactamente con Mateo. En los registros de excavación del sótano, encontró que uno de los cuerpos infantiles correspondía a un niño de aproximadamente 8 años, enterrado en abril de 1911. El análisis de ADN, realizado con muestras extraídas de huesos y dientes, podría confirmar si era Mateo, pero eso requeriría encontrar algún familiar vivo para comparación genética. Elena buscó en los registros genealógicos y descubrió que Rosa Ortega tenía una hermana, Carmen Ortega, quien había tenido descendencia. Después de rastrear varias generaciones, encontró a un bisnieto de Carmen, un hombre llamado Antonio Marín, que vivía en Madrid. Elena contactó a Antonio y le explicó la situación. El hombre, de unos 60 años, accedió a proporcionar una muestra de ADN. Semanas después, llegaron los resultados. El cuerpo del niño de 8 años encontrado en el sótano de Fernando Beltrán era, con un 99.7% de probabilidad, Mateo Sánchez Ortega. El niño de la fotografía había sido asesinado poco después de que la imagen fuera tomada. Elena sintió una profunda tristeza. Mateo había sostenido la mano momificada de otra víctima, sin saber que pronto él también sería reducido a restos para ser exhibidos en las macabras fotografías de Fernando. La investigación reveló también que Fernando Beltrán había sido un hombre aparentemente respetable en Toledo. Estaba casado, tenía 3 hijos, asistía regularmente a misa en la catedral y era conocido en la comunidad como un artesano talentoso. Nadie sospechaba de él. Después de que las desapariciones cesaron abruptamente en mayo de 1911, la ciudad simplemente siguió adelante, atribuyendo los casos a la criminalidad general de la época. Fernando continuó su negocio de fotografía durante años, hasta su muerte en 1936. Se llevó su secreto a la tumba, y sus crímenes permanecieron ocultos durante más de un siglo. Elena se preguntaba cómo era posible que nadie en la familia de Fernando hubiera descubierto lo que había en el desván. Tomás Beltrán le explicó que después de la muerte de Fernando durante la Guerra Civil, la casa había sido cerrada durante décadas. Los descendientes de Fernando, incluyendo su hijo, el abuelo de Tomás,
Habían vivido en otras partes de España y solo ocasionalmente visitaban la propiedad. El desván había permanecido intacto, sellado por el tiempo y el olvido, hasta que Tomás decidió renovar la casa en 2019. Pero había algo más que perturbaba a Elena. En el diario de Fernando había referencias crípticas a otros que comprendían su arte. Elena temía que Fernando no hubiera actuado solo o que hubiera sido parte de una red más amplia de depredadores. Decidió investigar si había casos similares en otras ciudades españolas durante la misma época. Después de meses de búsqueda en archivos de Madrid, Barcelona y Sevilla, encontró 3 casos de fotógrafos que habían sido investigados por comportamiento sospechoso en relación con niños desaparecidos entre 1905 y 1915. Ninguno había sido condenado, y los casos habían quedado sin resolver. Elena publicó sus hallazgos en un libro titulado Las fotografías del horror: los crímenes ocultos de la España de principios del siglo XX. El libro se convirtió en un éxito de ventas y generó un debate nacional sobre los casos fríos y la necesidad de revisar archivos históricos en busca de crímenes no resueltos. Varios historiadores y criminólogos se unieron a Elena en su misión de investigar otros posibles casos similares en toda España. Mientras tanto, Tomás Beltrán luchaba con la terrible realidad de que su bisabuelo había sido un asesino de niños. Decidió donar la casa a la ciudad de Toledo con la condición de que fuera convertida en un memorial para las víctimas de Fernando Beltrán. El gobierno local aceptó, y en 2021 se inauguró el Memorial de las Víctimas Olvidadas, un pequeño museo que contaba la historia de los 9 niños asesinados y rendía homenaje a todas las víctimas de crímenes no resueltos en España. Elena visitaba regularmente el memorial. En una de esas visitas conoció a Antonio Marín, el descendiente de la hermana de Rosa Ortega. Antonio le mostró una fotografía que había encontrado en los objetos de su abuela. Una imagen de Rosa Ortega con un bebé en brazos. Era Mateo, probablemente con menos de 1 año de edad. Rosa sonreía en la fotografía, su rostro lleno de esperanza y amor maternal. Elena no pudo contener las lágrimas. Esa imagen contrastaba brutalmente con la fotografía de 1911, donde Mateo aparecía con esa expresión vacía, sosteniendo un objeto de horror. Antonio le contó a Elena que su familia siempre había sabido que Rosa había muerto en un hospital psiquiátrico, pero nadie conocía los detalles. La historia oficial era que Rosa había perdido a su hijo en un accidente y había enloquecido de dolor. Ahora, más de 100 años después, la verdad finalmente había salido a la luz. Antonio sintió una extraña mezcla de dolor y alivio. Dolor por saber el terrible destino de Mateo y alivio porque su nombre y su historia ya no serían olvidados. Elena continuó su investigación y descubrió algo que cambiaría completamente su comprensión del caso. Mientras revisaba los archivos notariales de Toledo, encontró el testamento de Fernando Beltrán, escrito poco antes de su muerte en 1936. En él, Fernando dejaba instrucciones específicas de que todas sus pertenencias en el desván debían ser quemadas sin ser revisadas. Sin embargo, el testamento nunca fue ejecutado debido al caos de la guerra civil. El albacea designado había muerto en combate, y el documento quedó archivado y olvidado. Si el testamento se hubiera cumplido, las fotografías y el diario habrían sido destruidos, y los crímenes de Fernando nunca habrían sido descubiertos. Pero el descubrimiento más impactante aún estaba por llegar. Un día de otoño de 2020, Elena recibió un paquete anónimo en su oficina de la universidad. Dentro había una fotografía antigua, similar en estilo a las encontradas en el desván de Fernando Beltrán. La imagen mostraba a una niña de unos 7 años, vestida con ropas de época, sosteniendo lo que parecía ser un corazón humano preservado. Al reverso, una inscripción decía: Lucía, Sevilla, 1909. Junto con la fotografía, había una nota manuscrita que decía: hay más. Muchos más. La verdad está enterrada en toda España. Elena sintió un escalofrío que la recorrió de pies a cabeza. Fernando Beltrán
no había sido un caso aislado, había sido parte de algo mucho más grande y siniestro. Contactó inmediatamente a la policía y a otros historiadores. Se formó un grupo de trabajo nacional para investigar posibles casos relacionados. En los meses siguientes se descubrieron más fotografías similares en archivos privados y subastas de antigüedades en toda España. Cada una mostraba a un niño sosteniendo restos humanos, cada una fechada entre 1905 y 1920. La investigación reveló la existencia de lo que parecía ser una red clandestina de fotógrafos y coleccionistas que compartían estas macabras imágenes. Utilizaban un lenguaje codificado en sus cartas y diarios, refiriéndose a las fotografías como estudios de la inocencia y la mortalidad. Se descubrió que algunos de estos hombres pertenecían a círculos artísticos y culturales respetables de la época, lo que les proporcionaba cobertura y acceso a víctimas potenciales. Elena se dio cuenta de que había tropezado con uno de los secretos más oscuros de la historia española moderna. Un grupo de depredadores había operado con impunidad durante años, protegidos por su estatus social y la indiferencia de una sociedad que consideraba a los niños pobres como desechables. Las víctimas habían sido olvidadas, sus desapariciones atribuidas a accidentes, enfermedades o criminalidad común. Nadie había investigado a fondo. Nadie había hecho las preguntas correctas. El gobierno español estableció una comisión especial para investigar estos casos históricos de crímenes contra niños. Se revisaron miles de archivos policiales, registros hospitalarios y periódicos de la época. Se identificaron más de 50 casos de desapariciones de niños en circunstancias sospechosas en toda España entre 1900 y 1925. Muchos de estos casos estaban relacionados con fotógrafos ambulantes o estudios fotográficos. Se realizaron excavaciones en varias propiedades históricas y se encontraron más restos de víctimas. Elena recibió amenazas anónimas, advirtiéndole que dejara de investigar. Algunos de los descendientes de los presuntos perpetradores, ahora familias prominentes en España, intentaron bloquear legalmente la publicación de ciertos documentos, pero Elena no se detuvo. Sentía que le debía a Mateo, a Rosa, a Lucía y a todas las demás víctimas la verdad completa, sin importar cuán perturbadora fuera. En 2022, Elena dio una conferencia magistral en la Universidad de Salamanca sobre sus hallazgos. Proyectó en una pantalla grande la fotografía de Mateo, ampliada digitalmente para mostrar cada detalle aterrador. La audiencia, compuesta por historiadores, criminólogos y estudiantes, guardó un silencio sepulcral. Elena habló durante 2 horas sobre el caso, sobre Fernando Beltrán, sobre la red de depredadores y sobre las víctimas olvidadas. Al final de su presentación mostró la fotografía de Rosa sonriendo con el bebé Mateo en brazos. Esta es la imagen que debemos recordar, dijo Elena. No la del horror que vino después, sino la del amor de una madre y la inocencia de un niño que merecía vivir. La historia de Mateo y la fotografía de 1911 se convirtieron en un símbolo del compromiso de España con la justicia histórica y la memoria de las víctimas. Cada año, el 25 de marzo, fecha cercana a cuando fue tomada la fotografía de Mateo, se celebra en Toledo el Día de la Memoria de las Víctimas Olvidadas. Cientos de personas se reúnen en el memorial para encender velas y recordar a los niños que perdieron sus vidas a manos de Fernando Beltrán y otros depredadores. Elena continuó su trabajo, dedicando su carrera a investigar crímenes históricos no resueltos. Recibió numerosos premios por su labor, incluyendo la Medalla de Oro de la ciudad de Toledo. Pero para ella, el mayor reconocimiento era saber que Mateo Sánchez Ortega ya no era solo un niño anónimo en una fotografía perturbadora. Ahora tenía nombre, tenía historia, tenía una madre que lo amó y gente que lo recordaba. Sin embargo, la pregunta que perseguía a Elena seguía sin respuesta completa. ¿Cuántas más fotografías existían?
¿Cuántas más víctimas esperaban ser descubiertas? Los archivos de España eran vastos, y muchas familias antiguas guardaban cajas de fotografías en desvanes y sótanos sin saber qué secretos podían contener. Elena sabía que su trabajo apenas había comenzado. Una tarde de invierno, mientras organizaba documentos en su oficina, Elena recibió una llamada de un anticuario de Barcelona. El hombre había encontrado otra fotografía en un lote de objetos antiguos que había adquirido. La imagen mostraba a un niño sosteniendo algo que parecía ser un cráneo pequeño. Al reverso, la inscripción decía: Rafael, Barcelona, 1913. Elena sintió un peso familiar en el pecho. Otro niño, otra víctima, otra historia que contar. Mientras preparaba su viaje a Barcelona, Elena miró una vez más la fotografía de Mateo que guardaba enmarcada en su escritorio. Los ojos vacíos del niño parecían mirarla, como si le suplicaran que no se detuviera, que continuara buscando la verdad. Elena tocó el marco con suavidad y susurró: «No te olvidaré, Mateo. No olvidaré a ninguno de ustedes». La historia de la fotografía de 1911 había horrorizado a los historiadores, pero también había abierto una puerta que nunca volvería a cerrarse. España había comenzado a confrontar uno de los capítulos más oscuros de su historia, y aunque la verdad era dolorosa, también era necesaria. Los niños olvidados finalmente tenían voz, y esa voz resonaría a través de los años, asegurando que sus vidas y sus muertes no serían en vano. Y así, mientras el sol se ponía sobre Madrid, Elena Márquez cerró su maletín y salió de su oficina, lista para continuar su búsqueda de justicia para aquellos que ya no podían hablar por sí mismos. La fotografía de un niño sosteniendo un juguete en 1911 había revelado un horror inimaginable, pero también había encendido una llama de verdad que nunca se apagaría. Las sombras del pasado habían sido iluminadas, y aunque lo que revelaban era aterrador, era preferible a la oscuridad del olvido.